Arratsaldeon guztioi, Xavier Zubialde naiz. Xavier Zubialde Legarreta, me gusta decir el segundo apellido, que es el apellido de mi madre, para que no se quede ahí, ¿no? Iba a poner una presentación, pero tampoco había nada especialmente interesante, simplemente para mantener un poco... Yo no te creo, yo no creo que tenías nada en el tema. Ese viejo truco. Era simplemente para quitar la mirada de los móviles y que hiciese algo delante. Bueno, yo vengo de aquí, vengo de Euskal Herria, vengo de Navarra en concreto, ¿no? No voy a repetir muchas cosas que se han ido diciendo aquí, porque, bueno, se han dicho muchas cosas, yo algunas las conocía, otras no, algunas las comparto, otras no, pero muchas de las cosas que comparto ya se han dicho, con lo cual no voy a insistir, sino voy a intentar acoplar lo que vaya a decir para que sea complementario a lo que ya hemos escuchado, ¿no? Es decir, me estoy saltando un montón de pasos porque ya están dichos, ¿no? Me suelen acusar de pesimista, pero ha sido un placer hablar después tuya, porque me ha subido el color a la cara y me siento un optimista. Bueno, no sé, por decir algo, bueno, por empezar, bueno, trabajo en el sector de la energía, estudio ingeniería, llevo un montón de años trabajando con las renovables, ahorro energético, todo ese mundillo, 17 años, y a nivel militante milito en una cosa que se llama la Fundación Sustrai Erakuntza, que estamos ubicados y ubicadas en Navarra, básicamente, y además intentamos limitarnos al territorio no por una casualidad, sino porque era algo consciente cuando montamos la historia, ¿no? Queríamos tener, no perder la perspectiva global, que se ha dicho hoy, que es interesante mantener una perspectiva global, pero lo que queríamos trabajar a una dimensión más cercana, ¿no? Y Navarra, para quien no conozca, es pues una herrialde de Euskal Herria, vivimos 600.000 personas más o menos, que es como, no sé, yo no conozco Madrid tanto, pero bueno, pues como el barrio de Vallecas o algo así puede ser. Vivimos 600.000 personas, como el barrio de Vallecas, pero bueno, en Navarra pues tenemos, no sé, por citar cosas, no quiero aburriros, pero conflictos, estamos trabajando desde Sustrai Erakuntza, pues centrales térmicas de producción de electricidad, líneas de alta tensión para sacar esa electricidad fuera del territorio, industrias eólicas intensivas en los montes. Estamos comprobando clarísimamente cómo se está derivando los conflictos del sector productivo, de la producción al sector extractivo. Están empezando a surgir un montón de proyectos de canteras, extracción de minerales, agua, materias primas. Estamos viendo clarísimamente cómo se está intensificando eso. Tren de alta velocidad, bueno, un montón de historias. O sea, somos un barrio de Vallecas que tiene un montón de cosas, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? A mí cuando estamos hablando aquí estoy escuchando, ¿no? Iba apuntando antes notas, ¿no? Democratizar el modelo energético, ¿no? Me voy a centrar ya. Voy a hablaros de Navarra porque me sirve para, ¿no? Conociendo algo local me sirve para reflexionar a otra escala, ¿no? Democratizar el modelo energético. Yo me pregunto, ¿se puede democratizar el modelo energético desde una sociedad que no lo es? Esa es la primera pregunta que yo me haría. Estamos hablando de democratizar el modelo energético. ¿El modelo energético qué es? ¿Cómo se produce, distribuye y comercializa la energía globalmente, ¿no? ¿Se puede democratizar eso desde una sociedad que no lo es? O lo digo de otra forma. ¿Por qué el modelo energético no es democrático si ha surgido de esta sociedad? ¿O se puede hablar yo diría, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de energía, acabamos hablando, desde mi punto de vista, demasiado rápido del modelo energético.
que es, como acabo de decir, cómo se produce, distribuye y comercializa la energía. Es como cuando, si quisiésemos hablar de, por ejemplo, de salud, ¿no? Y enseguida saltásemos a hablar de modelo sanitario, ¿no? Nos pasásemos, queremos hablar de salud en esta sala y acabamos hablando rápidamente de cómo está organizado el modelo hospitalario, imaginaros, ¿no? Cómo se gestiona el modelo hospitalario, qué organigrama tiene, qué defectos, cómo se toman las decisiones en el modelo hospitalario, ¿no? Y queremos hablar de salud, ¿no? Cuando queremos hablar de energía, yo creo que demasiado rápido, por error, acabamos hablando de modelo energético. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente el modelo energético no, y lo digo así, que yo trabajo en modelo energético, no creo que tenga culpa. El modelo energético está haciendo lo que el modelo social, la sociedad le estamos pidiendo. Estoy generalizando, estoy haciendo la media, me estoy diciendo cada una de las personas que estamos aquí. Están dándonos lo que les estamos pidiendo. Igual cuando se habla de energía, siempre desde las instituciones y de los estamentos oficiales, se dice, bueno, ¿y dónde se consume la energía en una sociedad? ¿No? Y te ponen una tarta y te dicen, pues mira, 1/3 se consume en edificación, en los edificios, 1/3 se consume en las industrias y el 40% en el transporte, ¿no? Y entonces, esa es la lectura que se hace, ¿no? Entonces te quedas así mirando y entonces la siguiente conclusión es medidas para ahorrar energía, ¿no? Y entonces dices, pues 40% de transporte, pues hay que reducir el transporte, ¿no? 30% en la industria, pues hay que aplicar eficiencias energéticas en la industria. Sin darnos cuenta que lo que está haciendo la industria es lo que la sociedad, el modelo social, le estamos pidiendo. Están produciendo en la industria ese 30% lo que estamos consumiendo. Y ese 40% del transporte es el movimiento de lo que les estamos pidiendo. Con lo cual, si queremos hablar de energía y queremos ir a la raíz, pues podemos hablar del modelo energético, pero yo creo que no hay que olvidarse que hay que hablar del modelo social, que está pidiendo que eso sea de alguna forma así. Estoy generalizando, insisto, que nadie se sienta mal con lo que digo. Caso práctico. Más o menos, una persona en Euskal Herria consume del orden de 3 y pico toneladas equivalentes de petróleo al año, que traducido a kilovatios hora es más o menos, redundando las cifras, son del orden de 35.000 kilovatios hora al año. Eso es la media, ¿vale? Si 3 personas viven en una familia, estamos hablando que en esa familia, en ese hogar, más o menos sale a la cuenta unos 110.000 kilovatios hora año de energía. 110.000, quedaros con la cifra, no os quiero aburrir. 110.000. Ahora, si miramos la energía que realmente visualizamos, vemos en las facturas, eso que nos preocupa tanto en general a la sociedad, ¿no? Que son 3 tipos de facturas energéticas las que vemos, que es la electricidad, energía térmica, calor, frío, ¿no? Y energía mecánica, el movimiento, el coche, la gasolina, etc., ¿no? Esas 3 facturas son las que vemos en el día a día, ¿no? Si hacemos la media de esa familia, de esos 110.000, sumando las 3 facturas al año, prácticamente se ve 1/3 de las facturas energéticas. Es decir, hay 2/3 de la energía que realmente está consumiendo esa familia que no se ve en las facturas energéticas, incluyendo transporte, electricidad y energía térmica, calefacción. Es decir, la mayoría de la energía que estamos consumiendo no se ve en las facturas. ¿Dónde está esa energía? Bueno, pues yo aquí el año pasado, o hace 2 años, os expliqué el tema del tomate, ¿no? Bueno, pues el tomate, el viaje del tomate, una metáfora, pues más o menos hice una estimación de un cálculo y pues salía que de 1/3 del precio de un tomate, 1/3 era el precio de la energía que habíamos consumido para producir ese tomate pues, en esas condiciones lamentables a 1000 kilómetros de distancia y tenerlo hasta aquí en todo ese viaje, ¿no? 1/3, es decir, un montón de dinero. El año pasado, ¿no? Creo que os comenté algo, hice un trabajo en una granja de engorde de gorrines, como técnico. Los gorrines solo lo sabéis, ¿no? Tienes que decir lo que son. No, de Cutos, cutos, de cutos. Sí. ¿No? Sería Chanchos. vale. Y os cuento estas cosas simplemente para que os deis cuenta un poco, ¿no? Entonces, me llamaron como técnicos, dos personas autónomas que se crean su propio trabajo, una granja de engorde de cutos, una granja intensiva, con todo lo que ello conlleva, que no voy a valorar ahora. Al año,
están pagando 50.000 euros, hablo en dinero ahora, 50.000 euros en energía, porque hay que calentar el suelo para que engorden rápido y hay que ventilar, movimiento eléctrico de ventiladores para que respiren, etc. 50.000 euros, es decir, en los últimos 10 años esas dos personas que han creado su propio trabajo como autónomos, esas dos personas en 10 años han pagado $500.000 de euros, entre dos trabajadores, $500.000 de euros a las empresas que venden la energía, ¿no? $500.000 de euros entre dos currelas autónomos, o sea, mucho más que su propio sueldo. No están trabajando para engordar los gorrines, sino están trabajando, entre comillas, metafóricamente, para Iberdrola, si os dais cuenta. Entonces, cuando alguien compra ese cuto en la carnicería, yo calculé, pues, unidades, hay 5 euros de ese alimento, entre comillas, quien coma carne, hay 5 euros que es energía realmente, ¿no? El año pasado hice otro trabajo en una sociedad gastronómica en un choco aquí en Guipúzcoa, que tenían también un problema con la energía. Voy al grano. La conclusión era que cada café que sacaban en esa sociedad, cada café, costaba en electricidad 1 euro. En electricidad. Luego había que pagar el café, etcétera, etcétera, etcétera. Solo la electricidad costaba 1 euro en ese caso. Es decir, os he dicho antes, solo estamos viendo un tercio en las facturas, ¿no? ¿Dónde están los otros 2 tercios? Pues en el tomate, en el cuto y en el café, el menú completo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de energía y democracia, hay que hablar del modelo energético, cómo producimos la energía, pero yo creo que hay que hablar de esos 2 tercios que no estamos viendo. Esos 2 tercios. Hay que hablar de alimentación, hay que hablar de agua, hay que hablar de consumo en general, hay que hablar de relaciones laborales, hay que hablar de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 2 tercios se nos quedan arrinconados. Con esto no estoy diciendo que no haya que hablar de modelo energético, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo, por ejemplo, yo lo quiero remarcar, que bueno, se intuye un Producto Interior Bruto, ¿no? Para que este modelo social, para que esto vaya bien, para que la fiesta continúe, dicen que el PIB pues, tiene que subir el 3% o más, o lo que sea, ¿no? Y estoy de acuerdo que ese PIB, como ha dicho Gonzalo con más calma, pues se puede pronosticar un PIB inestable o a la baja o conservador o como queráis entenderlo, ¿no? Porque el PIB y la energía, el consumo energético y eso que llaman economía, bailan a la vez, han bailado a la vez históricamente y eso es importante entenderlo. Es decir, si quieren que la economía vaya bien, el consumo energético tiene que ir a la par y subir. Porque históricamente no ha ocurrido lo contrario. Sí que ha habido a veces aumento de consumo energético, sí que suba el PIB, pero al revés jamás. Y es importante entenderlo. Y eso que es economía, pues es el modelo social, esto que vemos, cómo vivimos, cómo dormimos y cómo nos relacionamos. Es decir, eso es yo creo que la clave, la raíz, las 2/3 partes de energía que no vemos y precisamente eso es lo que hay que empezar a transformar. Por supuesto que hay que hablar del modelo energético, no quiero decir que no, ¿no? A grosso modo, os digo, por ejemplo, en Navarra, y os pongo este ejemplo, más local, más pequeño, para que os sirva de reflexión, ¿no? En Navarra, lo he dicho aquí alguna vez, bueno, es un caso ya. Ahora voy a hablar solo del modelo energético, de ese 1/3 de la energía que sí vemos en las facturas, ¿no? Del modelo energético. En Navarra tenemos un modelo energético que de alguna forma ha sido paradigmático en toda Europa, en Navarra. A día de hoy, el 84% de la electricidad que se consume, el 84% procede de eso que se denominan energías renovables. A día de hoy, el año pasado, el 2016, uno de cada tres días, el 100% de la electricidad de toda la comunidad, 600.000 personas, el 100% procedía de eso que se llama energías renovables. Y eso es uno de cada 3 días, incluso había excedente. Eso es un hecho de Nafarroa, de Navarra.
No estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, digo eso como dato. Y digo esto pues porque si hablamos de otras realidades a nivel mundial, pues igual, por decirlo así, pueden visualizar como objetivo eso que estoy diciendo, que ya está, entre comillas, conseguido en Navarra, ¿no? A la vez que digo eso, os diré, bueno, ¿y cuál es la evolución de Navarra? Alguno me dirá, bueno, pues entonces va la cosa, ¿no? Pinta bien, ¿no? Es decir, ¿cuál es la evolución? No sé si de la democracia, de la energía, de la soberanía energética. Pues la evolución es clarísimamente negativa. Es una lectura absolutamente negativa, y os lo estoy diciendo así para que no confundamos energías renovables, después de lo que he dicho antes, con algo que se llama democracia, energía, soberanía energética. Por decir algunos detalles, si viajamos 10 o 15 años hacia atrás, en Navarra había dos empresas públicas. Una se llamaba EHN, Energía Hidroeléctrica de Navarra, que a nivel europeo fue la empresa número 1 en eólica y en fotovoltaica, y puntera en hidroeléctrica, en minera eléctrica. A nivel europeo era número 1. Era pública. Se privatizó. Ahora se llama Acciona. A la vez que tenían en la comunidad una empresa pública para diseño y desarrollo de energías renovables puntera a nivel europeo, existía una empresa pública que era la financiera, la que ponía el dinero. Una empresa pública que era la Caja de Ahorros de Navarra, dinero público, para hacer esas inversiones en energías renovables. También se ha privatizado. Han desaparecido las dos. Quedan a nivel puntero a nivel europeo. Esa es la evolución de hace 10 o 15 años, ¿no? Pero si viajamos en el tiempo, yo suelo poner esta forma gráfica de explicarlo. Bueno, y la soberanía energética, vale, estás diciendo que no va más, ¿no? Cada vez está en menos manos, pero si viajamos en el tiempo y nos vamos a la época de Franco, del dictador Franco, y no soy nostálgico, ni mucho menos, y estos días hoy, pues que está de moda, pues la época de Franco y de Carrero Blanco, ¿no? que he salido a la palestra. Y no estoy diciendo que piense lo que pienso, o sea, no vayáis a pensar que yo pienso lo que pensáis que pienso. Que quede claro que no es así. No le cansa, ¿no? A ver si me van a aplicar la ley Mordaza. Pues en la época de Franco y de Carrero Blanco, en Navarra, había del orden de contabilizadas 60 empresas más municipales, pequeñas, de producción de energía renovable, eran o públicas o colectivas. Eran pequeñas empresas en municipios, ¿no? Que típicamente en aquella época, estoy hablando de hace 50 años, producían electricidad con los molinos que se habían transformado en centrales mini hidráulicas, ¿vale? Y eran empresas o que eran del ayuntamiento de ese pueblo, estoy hablando de pueblos de 500, 1000, 3000 personas, eran municipales o incluso, estoy hablando de hace 50 años, colectivas, es decir, eran las personas dueñas de esas empresas eran pues las 100, 300 o 500 personas del pueblo que lo habían podido gestionar. Es decir, hace 50 años existía un modelo energético en Navarra mucho más soberano que en la actualidad, en plena dictadura. Esa es un poco la evolución del modelo energético en Navarra. Estoy diciendo hace 50 años, hace 15, ya cuando se había centralizado en una gran empresa, esa que os he dicho, EHN, etcétera, ¿no? Líder mundial europeo, perdón, en energías renovables, y ahora que ya no existe ni las 60 empresas públicas que os he citado, ni existe la gran empresa ni financiera, ni EHN que os he comentado. Esa es la evolución de la soberanía energética en Navarra. Y hoy tenemos casi el 100% de la energía eléctrica procedente de ese sector llamado energías renovables. Os cuento todo esto para no confundir energías renovables con soberanía energética. Es decir, hay otros territorios, otras sociedades que, bueno, dicen, pues hay que hacer un modelo más energético, más renovable. Yo creo que eso no es una discusión, creo que es sí o sí el futuro, y en algunos casos es una realidad. Para mí la cuestión, claro, igual ya lo hemos experimentado, ¿no? La cuestión es qué modelo, es decir, no tanto qué energía, sino qué modelo se plantea. Yo en Navarra suelo poner este ejemplo que me suelen tirar trastos así, ¿no?
Suelo poner el ejemplo de una central térmica de gas que hay, que está declarada ilegal por los tribunales, que está funcionando, y tiene 400 megavatios, ¿no? Cogen gas, queman, producen electricidad. Y suelo poner el ejemplo este un poco surrealista y decir, lo que habría que haber sido cuestionado es el modelo, es decir, ¿no? Ya hablaremos de energías renovables, que hay que hablar, por supuesto, y lo digo yo que estoy trabajando en ello, pero imaginaros esa central, ¿no? Una central, una única central, 400 megavatios eléctricos, imaginaros, suelo poner el ejemplo surrealista, 400 centrales de cogeneración, que es lo mismo, quemar gas, producir electricidad, 400 centrales de 1 megavatio, es decir, la misma potencia, se quema el mismo gas, pero las 400 centrales distribuidas en el territorio. Son pequeñas instalaciones de cogeneración, el CO2, las emisiones contaminantes son las mismas, el gas viene de Argelia exactamente igual, con todo lo que conlleva, pero el modelo social vinculado a ese modelo energético sería muy distinto. Es decir, primero, las consecuencias no están centralizadas en un solo punto, con lo que genera pues, niveles de ozono troposférico, CO2, etcétera, mucho más intenso, y eso afecta a la salud de las personas. Para empezar, la misma contaminación dispersa tiene unas consecuencias más leves. En segundo lugar, la sociedad tendría al lado de casa una pequeña, estoy diciendo una pequeña central que es como una chimenea de una calefacción de un bloque de viviendas, estoy diciendo otra cosa, instalación, y vería lo que es eso, vería lo que contamina, vería lo que supone la electricidad. Acercaríamos el modelo energético al modelo social, a la sociedad, ¿no? Habría un aprendizaje. La leche ya no vendría del tetrabric, sino de la vaca, entre comillas, ¿no? Lo digo esto por centralizar este binomio, ¿no? Energías renovables o modelo energético, ¿no? Porque en Navarra ya tenemos energías renovables, hay de muchos tipos, ¿eh? Hay energías renovables colectivas o individuales, hay energías renovables grandes o pequeñas, centralizadas o distribuidas, con grandes impactos, con pequeños impactos. Hay energías renovables que han tenido corrupción en ellas, otras son éticas, unas tienen sentido, otras son absolutamente especulativas, hay de todo. Entonces, hay que ponerle apellidos a las energías renovables, desde mi punto de vista, porque el nombre sí o sí lo vamos a tener. Pasa lo mismo con el I+D+I, ¿no? Cuando hablan de economía salen en los medios, ¿no? Solución para la crisis. Bueno, aparte de aumentar el consumo, hablan de I+D+I, ¿no? Y nadie pone el apellido al I+D+I. ¿I+D+I para qué? Para, no sé, producir más coches o para utilizar más el transporte público. Para que los coches se queden obsoletos antes o para que duren más años. Para que consuman menos o para qué el I+D+I. No le ponen apellidos. Hay que apostar por el I+D+I, que es lo mismo que decir que hay que apostar por el consumo para salir de la crisis, ¿no? Por eso hay que poner apellidos a las cosas. Lo mismo que a las energías renovables, ponerle al I+D+I, ¿no? En Sustrai Erakuntza, en la fundación que estamos, teníamos claro, de ahí viene el nombre, Sustrai Erakuntza, en euskera significa, bueno, sustrai es raíz, ¿no? Y teníamos claro desde el principio dos ideas, lo poco que teníamos claro. Que había que ir a la raíz de las cosas, a la raíz del problema, y la segunda cuestión es la idea de la descentralización, es decir, más que a la raíz del problema, diría a las raíces múltiples, dispersas de los problemas, ¿no? Ese es un poco el concepto de Sustrai Erakuntza. Y por eso lo que hemos intentado, lo hayamos hecho bien o no, es tener una porosidad, ¿no? Una receptividad en el territorio con todos los múltiples problemas que están surgiendo, pequeñitos, muy singulares, muy locales, que aparentemente no tenían conexión entre ellos, ¿no? Y estoy hablando pues una cantera en un sitio, estoy hablando de una línea de alta tensión en otro, estoy hablando de esa central térmica que os he dicho antes en otro, os estoy hablando del tren de alta velocidad en un tercero, etcétera, ¿no? Y esas individualidades que aparentemente no tienen conexión, pues le hemos dado cuerpo, ¿eh? Las hemos puesto juntas y tienen, entre todas ellas son piezas de un rompecabezas que marcan un modelo social, y que ese modelo social tiene detrás
un modelo energético que está suministrando esa energía. Aparentemente era algo inconexo y ahora están encajando las piezas. Ese es un poco el enfoque que os quiero trasladar, ¿no? Sin perder nunca la visión global de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde luego, ¿no? Y lo mismo que vamos al conflicto, a la problemática, y tenemos claro que para hablar de energía hay que hablar de otras cuestiones, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al conflicto y también vamos a la solución, que ahí es donde estamos cojeando todavía, pero es la misma cuestión. En múltiples sitios muy dispersos, muy pequeños, están surgiendo ciertas inquietudes, ciertas respuestas, mini respuestas, ante todo esto que estamos hablando hoy aquí. A nivel de Euskal Herria está muy disperso. Pueblo tal, pueblo quel, barrio no sé qué, colectivo, están organizándose. A nivel numérico es poca gente, pero hay múltiples llamas, fueguecitos, como decía Galeano, ¿no? Decía, los fueguecitos. Múltiples fueguecitos en Euskal Herria, pequeñitos. Y lo que no hemos hecho, y es una cosa que me duele en el alma, porque creo que es lo que hace falta, es otra vez darle esa visibilidad a esos fueguecitos. Están pidiendo, a mí personalmente me están pidiendo, oye, dime qué están haciendo en otro sitio, dime qué están haciendo en otro sitio sobre esto, sobre aquello, para generar alternativas a esto que estoy diciendo. Alternativas no al modelo energético exclusivamente, si ahí está Somenergia, Goyener, etcétera, sino alternativas al modelo social. Estoy hablando de alimentación, agua, Eso es lo que falta, ¿no? Esa respuesta no centralizadora, bajo ningún concepto, sino al revés, es potenciar lo descentralizado. Esa es nuestra perspectiva. Potenciar lo descentralizado. No queremos centralizar ni acaparar, sino eso al revés. Potenciar lo descentralizado. Porque creemos que las respuestas a esto son globales, ya se ha dicho aquí hoy, son locales, como estoy diciendo ahora, también son personales, las tres escalas. La personal casi nos ha citado hoy. Creemos que las respuestas son en las tres escalas y las respuestas, lógicamente, tienen que venir de gente también, evidentemente, experta o que tenga una visión más compleja del tema, pero también hay respuestas que son muy sencillas y vienen de la gente, de la calle, vienen de abajo, surgen de la raíz, cosas muy sencillas, muy básicas. Dependiendo también de la tipología de modelo social,